Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Soy Alejo Escamilla Palacios. Hoy me toca exponer la clase número 2 del nivel básico del Ministerio de Sanidad y Liberación, titulada La relación Misterio-Iglesia-Liberación. En esta enseñanza vamos a analizar la relación entre el ministerio de Jesucristo en la Iglesia y los ejercicios de liberación, enseñados por nuestro Salvador y Divino Maestro, plasmado en los Evangelios. Como punto fundamental es considerar la legitimidad del ministerio de liberación a la luz de la palabra de Dios. Amén. Al mismo tiempo, consideraremos los grandes retos y desafíos que se tienen a través de la liberación en las iglesias ante los terribles males que tienen esclavizada a la sociedad. Poner al descubierto la relación que ha tenido el reino del mal en la sociedad. Los fundamentos de nuestro ministerio son 100% bíblicos, limpiando de toda contaminación el objetivo principal por el cual vino Jesucristo a la tierra, derribando toda falsa enseñanza, falsa doctrina que inculcan a la sociedad al camino del error y como consecuencia a la condenación. Muchos toman citas bíblicas pero explicadas muy a su manera y a sus intereses, torciendo la palabra de Dios y sacándola de su verdadero contexto, creando así una falsa doctrina. En esta enseñanza obtuvimos los objetivos esenciales. 1. La liberación como elemento esencial en el ministerio de Jesucristo. Demostrar la liberación como elemento central del ministerio de Jesucristo en su vida terrenal y al mismo tiempo la liberación como encomienda esencial que Jesucristo dio a sus apóstoles, a sus alumnos, eso significa discípulos, y después a los 70, así como en esos tiempos, ahora a nosotros. Al mismo tiempo, tomamos el epicentro del sacrificio de Jesucristo como un don dado a la Iglesia en su obra redentora al despojar a los principados y potestades demoníacas de sus derechos sobre la vida de las personas y exhibirlos públicamente derrotados en su triunfo en la cruz del Calvario. Otro tema determinante es la relación de la liberación con el evangelio efectivo. La liberación y la santificación efectiva, la liberación y la restauración efectiva, la liberación y la sanidad efectiva. En primer lugar, quedó demostrada en esta enseñanza la liberación con bases bíblicas como punto de lanza en el ministerio de Jesucristo. En Mateo 8:16 nos dice la bendita palabra de Dios: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. En San Marcos capítulo 1 verso 32 dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Gloria a Dios. En San Lucas capítulo 4 verso 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Con esto comprenderemos que confrontar a las entidades demoníacas y expulsar y echar fuera a los demonios
era un punto de lanza, un punto de partida en el ejercicio de su ministerio. Está registrado en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versos 5 al 8, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y en Lucas capítulo, en el Evangelio de San Lucas capítulo 10 verso 1 al 9, verso 1 y 9, perdón. Después de estas cosas designó, dice, el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Lucas 10:1. Ahora el verso 9: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros, a ustedes, el reino de Dios. En San Marcos capítulo 16 versos 15 al 18, Jesucristo nos da el mandato de predicar el evangelio y sean bautizados, que es el primer paso de la salvación, o en caso contrario a la condenación si rechazan a Jesucristo, ¿no? Y al mismo tiempo nos anexa todo un paquete de poderes, pero en primer lugar está el poder y autoridad de echar fuera demonios en su nombre. A la luz de Efesios 6, verso 10 al 18, y segunda de Corintios, verso 10, capítulo 10, versos 3 al 5, se nos plantea que hay un gran reto y un gran riesgo para la iglesia, que es el de enfrentar el reino de las tinieblas. Cabe resaltar lo trascendental que tiene la liberación en el tiempo de la gracia, pues en el Antiguo Testamento no se registra ninguna expulsión de demonios. El más cercano es cuando el rey Saúl era atormentado por un demonio y llamaban a David, y al tocar el arpa, el demonio soltaba a Saúl, pero el demonio no era totalmente expulsado, pues al poco tiempo continuaba Saúl siendo atormentado, y venía David y el demonio, David empezaba a tocar el arpa y el demonio se apartaba de Saúl. Después de esto no hay ningún registro verdadero de liberación ejecutado por Moisés, Elías, Samuel, etcétera. El caso de David y el rey Saúl es lo un poquito más cercano al ministerio de Jesucristo, pero no totalmente. Por eso descubrimos que Jesucristo introduce la liberación demoníaca como una evidencia irrefutable de su misión mesiánica, como evidencia de que el reino de los cielos se ha acercado, y el inicio de una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Cuando Jesucristo fue señalado que echaba fuera demonios por Belcebú, Jesucristo declaró: si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado entre ustedes. Amén, gloria a Dios. Indicando con esto que tener poder y autoridad de expulsar a los espíritus malos es una facultad otorgada solo por Él, por Jesucristo, y con su obra redentora, con y por su obra redentora. La autoridad y el poder de echar fuera demonios, ¿sí?, Jesucristo le ha concedido a la iglesia como una muestra de su obra redentora en la cruz del Calvario. En la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la antigüedad, Satanás y su reino tenía derecho sobre la vida de las personas, pero en la cruz
del Calvario fueron derrotados y despojados de todo derecho, y los pecados de las personas fueron perdonados y cancelados, tal como lo dijo Juan el Bautista cuando Jesucristo venía hacia él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 2, dice que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino de todo el mundo, dando por hecho de que Jesús pagó la deuda de toda la humanidad, ¿sí? El enemigo perdió sus derechos. ¿Por qué muchos están bajo el dominio del maligno? Si Jesucristo ya pagó por sus pecados, porque ellos no han reclamado los derechos de liberación que Jesucristo les ha otorgado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. En Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que por la fe en Jesucristo somos justos, no porque nosotros seamos justos verdaderamente, no, sino porque Jesucristo nos justifica. Él nos presenta justos ante el mundo y el enemigo, y esta justicia se aplica en nuestras vidas como si nunca hubiéramos pecado. Jamás vamos a ser justos, porque siempre pecamos, pero la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es tan perfecta que paga y cancela todos nuestros pecados. En Mateo 28, 18 y Efesios 1, versos 15 al 23 nos dice que Cristo, como producto de haber logrado esta obra, le ha otorgado toda autoridad y todo poder sobre todo principado y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, sino también en el venidero, y que todo ese poder ha sido delegado por Jesucristo sobre la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 4, en los cuales el Dios con minúsculas, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El objetivo de Satanás es que la iglesia ignore la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. La conclusión es que para poder consolidar tanto un evangelismo como un discipulado efectivo, o sea, no para entretener nada más a la gente, a los miembros de la iglesia, no como un evangelismo de entretenimiento, ¿no?, sino un evangelismo y un discipulado efectivo. Es necesario aplicar el ministerio de la liberación y a partir de allí lograr un crecimiento de la iglesia. Hay gente muy profesional en el área de la psicología, psiquiatría, pero ellos enfrentan problemas físicos o psicológicos, etc. Pero ambas ramas del conocimiento humano patinan, resbalan, se quedan muy enanas cuando se enfrentan a situaciones espirituales en donde hay presencias malignas, espíritus demoníacos. El ministro cristiano debe tener mucha capacidad, pedir inteligencia divina, discernimiento divino, ¿sí?, para tener esa capacidad y cuidado para evaluar cada situación correctamente, sobre todo cuando se ministra liberación. Y aquí terminamos la relación entre el ministerio cristiano, el ejercicio de la iglesia y el ministerio de liberación. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y hermanas, en este momento les digo, desde Juchitán, Oaxaca, México, les mando muchas bendiciones. Amén, amén, amén.